Muy buenos días. Tengan todas y todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, 4 de noviembre del 2021. Tengo el gusto de recibir a grandes compañeros y amigos, grandes expertos en el tema, no solamente de infectología, sino también de COVID. Y recibo con mucho gusto a la doctora Adriana López Romo. Ella es la gerente corporativa de epidemiología del Grupo Christus Muguerza. Muchas gracias, doctora Alicia. Al doctor Adrián Camacho, quien es jefe del Departamento de Infectología del Hospital Universitario. Sea muy bienvenido, doctor Adrián Camacho, muy contentos de que nos acompañe hoy. Y pues a Michelle Martínez, con quien he tenido la oportunidad de trabajar durante los últimos años. Él es el jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud. Bienvenido, Michelle. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bien, pues sin más, vamos a dar inicio a la presentación. Y el día de hoy vamos a hablar un poco del panorama nacional, como ya lo hemos venido comentando, de la incidencia de casos, de la ocupación hospitalaria, de las defunciones por COVID, de los puntos de vacunación que tenemos para hoy y para los próximos días, del semáforo epidemiológico como cada jueves y de las recomendaciones de protocolos sanitarios en el evento Pal Norte. Pues como ya lo hemos comentado en otras presentaciones, la situación a nivel nacional pues se identifica con una tendencia importante a la baja, con esta pequeña meseta que se observa aquí ya durante los últimos días, y que en Nuevo León pues ya tenemos un poco más de 15 días con esta meseta, con ligera disminución de pacientes durante esta última semana, de tal manera que los casos acumulados en el estado suman 286,927 y el día de ayer tuvimos 157 casos nuevos, una cifra bastante baja y pues la cual no había estado presente desde los meses de mayo, abril y mayo. A nivel nacional, pues nos ubicamos entre 20 y 30, con una tasa de entre 20 y 30 casos por cada 100,000 habitantes. Todavía estamos un poco por encima de la media nacional, el número exacto es 20.9. Tenemos una media de casos nuevos por cada 100,000 habitantes de 17.58. Hay estados que todavía preocupan, como es el caso de Baja California Norte, que sí están presentando más de 70 casos por cada 100,000 habitantes. Y a nivel nacional, como decía, tenemos una tasa de 20.93 y pues los estados que presentan números todavía elevados de casos, aparte de Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Coahuila y Yucatán. Esta es la incidencia diaria. Durante las últimas 2 semanas hemos visto el comportamiento, traíamos en promedio 230, 250 pruebas positivas diarias y ya hemos observado que al menos estos últimos 2 días el número de casos nuevos ya no supera los 200, tuvimos 164 el día 2 de noviembre y ayer terminamos con 157 casos nuevos, de tal manera que pues son datos que son positivos en estos momentos y pues que derivado de eso hacemos el análisis epidemiológico para ver el comportamiento y el semáforo que a continuación les voy a presentar. Como siempre les presento los grupos de edad. El que tiene una mayor incidencia de casos es el grupo de 25 a 44 años. En esta ocasión, el grupo de 45 a 59 años presenta un ligero incremento y en el grupo de pacientes pediátricos pues no se ha observado ningún repunte importante considerando el regreso a clases. Ayer teníamos 2 pacientes hospitalizadas embarazadas, hoy tenemos una en el Hospital Materno Infantil estable y las hospitalizaciones en el estado oscilábamos cerca de las 300, 385, 384 los días 21 y 22 de octubre
Y estos últimos 2 días, el 2 y el 3 de noviembre, terminamos con 318 y 315. Les he comentado que este es toda la combinación de pacientes que tenemos en hospitales públicos y privados en el estado de Nuevo León. Al final, tenemos una capacidad hospitalaria de respuesta importante. Tenemos un total de 1,294 camas en el estado para la atención de estos pacientes, de las cuales están ocupadas 308, lo que nos da un 24% de ocupación hospitalaria. Principalmente tenemos ocupación en el 28% en pacientes hospitalizados y un 16% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, de tal manera que gráficamente tenemos casi el 30% en hospital y un 16% en las terapias intensivas. Los pacientes que hoy están conectados a un ventilador o a ventilación mecánica también han disminuido. Los días 2 y 3 de noviembre tuvimos 68 y 79 pacientes respectivamente. Hemos oscilado a menos de 100 pacientes a partir del 25 de octubre. Esperemos que esta tendencia se mantenga y también pues derivado de la menor incidencia de casos nuevos. Y pues nosotros hemos analizado el comportamiento y como ya también lo hemos comentado, tenemos una alta movilidad en la ciudad, tenemos ya eventos importantes, reuniones, etcétera, y consideramos entre algunos factores que influyen de forma positiva a esta disminución de los casos, pues es la aplicación de la vacuna que pues seguimos con estas jornadas. El día de ayer se presentaron 12 nuevas defunciones, de tal manera que se han acumulado 14,566 defunciones en el estado durante todo el transcurso de la pandemia y las defunciones acumuladas son 288,887 en todo el país. Más o menos un 5% de las defunciones que se presentan en el país. Tenemos 13 defunciones del día 2 de noviembre, 12 defunciones del día 3 de noviembre y como siempre lo analizamos por grupos de edad, pues siempre el de 60 y más es el grupo de mayor riesgo. Tuvimos 16 defunciones en este grupo de edad, 7 defunciones en el grupo de 45 a 59 años y 2 defunciones en pacientes muy jóvenes de entre 25 y 44 años. Seguimos sin defunciones en pacientes pediátricos, ni en niños ni en adolescentes, afortunadamente. Y nuestros puntos de vacunación tenemos en el municipio de Pesquería del 4 al 6 de noviembre con la vacuna AstraZeneca. Sería segunda dosis para grupos de 12 a 29 años y rezagados de segundas dosis. En el municipio de Allende, 4 y 5 de noviembre, vacuna AstraZeneca. En el municipio de Abasolo, el día de hoy, también vacuna AstraZeneca. En el municipio de Los Herreras, también el día de hoy con vacuna AstraZeneca. En el municipio de Galeana, del 4 al 6 de noviembre, con este mismo biológico, vacuna AstraZeneca. Y bien, pues recuerden también que iniciamos ayer la campaña de vacunación contra el virus de la influenza, que es muy importante que todas las poblaciones de riesgo acudan a aplicarse la vacuna, niños a partir de los 6 meses y hasta cumplir los 5 años, se recomienda que todos se la apliquen, adultos mayores de 60 años, todos los profesionales de la salud, mujeres embarazadas y personas entre 5 y 59 años que tengan alguna comorbilidad o enfermedad crónica también se deberán estar aplicando esta vacuna. En relación al semáforo epidemiológico de esta última semana, el análisis es el siguiente. El primer indicador que nos habla de la ocupación de camas COVID, vemos cómo ha ido presentando una disminución del porcentaje de ocupación de tal manera que esta semana 43 terminamos con un 24% de ocupación, lo que nos coloca este indicador en verde con un riesgo bajo. En relación a la ocupación de camas en terapia intensiva,
también ha disminuido del 31% en la semana 40 a 19% en la semana 43, lo que también por tercera semana consecutiva nos mantiene este indicador en verde con un riesgo bajo. La capacidad instalada de pruebas, seguimos con 1,000 pruebas diarias de capacidad en los servicios de salud del Estado. El promedio de casos nuevos ha ido con tendencia a la baja, de 494 casos que teníamos en la semana 40 a 246 casos. Todavía se presenta en promedio un número importante de casos, lo que nos mantiene todavía en riesgo alto. Y la tasa de transmisión ha disminuido también de 1.13 a 0.98, que nos mantiene en este indicador en color verde o con riesgo bajo. La comparativa contra las enfermedades respiratorias del año anterior nos mantiene sin cambios, con un riesgo bajo, y contra las neumonías de los años anteriores también ha disminuido en cuanto al número nuevo de pacientes con infecciones respiratorias bajas o neumonías, de un 36% a un 30%, y este indicador por segunda semana se mantiene en color amarillo con un riesgo intermedio. El promedio de pruebas diarias realizadas, lo hemos comentado, esto es no porque no tengamos la capacidad, sino porque ha habido menos solicitud de pruebas, de 1,238 que teníamos la semana 40 a 695 que terminamos en esta semana 43, nos ubica con el semáforo en color naranja con riesgo alto. Iniciamos la búsqueda intencionada de pacientes en las escuelas, especialmente población menor de 18 años, y estaremos reportándoles en breve ya el avance de estas pruebas que se hacen en las escuelas. El porcentaje de pruebas positivas también ha tenido una ligera disminución, sin embargo nos mantenemos con riesgo alto en este indicador, tenemos un 35% de positividad, veníamos de un 39% en la semana 40, y el promedio de defunciones también se ha presentado con una ligera disminución. Teníamos 21 defunciones diarias en promedio durante la semana 40, ahorita tenemos 13 defunciones en promedio, bajamos de semáforo rojo en este indicador a color naranja, lo que nos coloca aún en riesgo alto. Sin embargo, pues la tendencia es hacia la disminución. De tal manera que en el concentrado de estos 10 indicadores nos mantenemos por segunda semana con 5 indicadores en verde. Ya no tenemos en esta semana ningún indicador en rojo. El que teníamos de promedio de casos nuevos bajó de rojo a naranja. Entonces tenemos 5 en verde, 4 en naranja y 1 en amarillo en este análisis a través del semáforo epidemiológico. Con esta información, y lo hemos comentado tanto el día de ayer con algunos de nuestros compañeros expertos y el día de hoy con el Comité de Seguridad en Salud, pues se ha definido mantener el aforo en los planteles educativos siempre y cuando se cumplan con los protocolos sanitarios que ya hemos comentado en diferentes ocasiones: el uso continuo y obligatorio del cubrebocas, la medición de la temperatura corporal, la aplicación del gel antibacterial y mantener el distanciamiento de 1.5 metros. Recuerden que el primer filtro siempre es en la casa, hay que evaluar a nuestros niños, hay que evaluar el entorno en el que vivimos. Si alguna de las personas que convive con nosotros tiene síntomas respiratorios, hay que esperar a ver el comportamiento y si la prueba para COVID resulta negativa. Para los establecimientos y comercios, continuamos con el 75% de aforo. Se incluye el ingreso de mujeres embarazadas, y ya lo hemos comentado durante las últimas semanas, también cumpliendo con los protocolos sanitarios que ya comentamos: cubrebocas, la medición de la temperatura, el gel y el distanciamiento de 1.5 metros. Como tenemos 5 indicadores en color verde, nuestro semáforo continúa en amarillo
hasta que no se completen estas 3 semanas con estos 5 indicadores en color verde y poder cambiar a semáforo verde y un riesgo bajo de transmisión del virus. Entonces, vamos con indicadores favorables. Sin embargo, como ya lo comentábamos, no hay que bajar la guardia. Vienen múltiples eventos, movilidad a través de la apertura de la frontera, de las fiestas que se avecinan. Entonces, hay que continuar con estas estrategias y medidas de autocuidado. Hay que aplicarse la vacuna para COVID, hay que aplicarnos la vacuna para influenza. Los giros, pues ya los hemos comentado: mercados de abastos, tortillerías, farmacias, insumos médicos, centros ferreteros y tlaparerías, minoristas de mejoras para el hogar, estéticas y barberías, lavandería y tintorería, hoteles, pastelerías y panaderías, florerías, viveros, materiales de construcción, autolavados, tianguis de autos, equinoterapia, albercas de entrenamiento, terapia, parques privados, clubes deportivos, campos de golf, salones de eventos sociales, carreras de autos, combates de artes marciales, congresos, teatros, estadios, plazas de toros, graduaciones, renta de quintas, museos, informes de gobierno, tomas de protesta estatal o municipal, iglesias y centros de culto, centros deportivos, parques turísticos públicos y privados, salones de fiestas infantiles, boliches, supermercados, tiendas de abarrotes, mercados rodantes, restaurantes, venta o renta de equipos de tecnología, spa, exposiciones comerciales, tiendas de convivencia, carnicerías, panteones, plazas públicas o privadas, salas de tatuajes, depósito de venta de alcohol y cervicar, cines, zoológicos, clubes hípicos, casinos, ligas deportivas para adultos, gimnasios, academias de baile y danza, guardería y estancias infantiles, ligas deportivas infantiles, conciertos y festivales de música, antros y centros nocturnos, albercas públicas, fiestas patronales, ciclistas, celebraciones drive-thru, parques de juegos mecánicos, bares y cantinas, billares, kermés y ferias, carreras pedestres. Bien, una preocupación importante por parte de la sociedad y por parte de la Secretaría de Salud es mantener los protocolos en los diferentes eventos, y hemos hecho recomendaciones sanitarias para las personas que van a asistir al evento Pal Norte. Como siempre, pues la recomendación del uso obligatorio del cubrebocas, la toma de la temperatura y la aplicación del gel antibacterial, el mantener la sana distancia, el certificado de vacunación, que ahorita voy a hablar más a detalle de este punto. En caso de que ingresen menores de entre 15 y 17 años que no se han vacunado, deben de llevar, además de la identificación con fotografía, una prueba PCR negativa para COVID-19, y las personas que tengan esquema incompleto de la vacuna o que muestren una cartilla incompleta deberán presentar, aparte de la cartilla, una prueba de antígeno negativa. No se permitirá el acceso a mujeres embarazadas ni a menores de 15 años. El evento deberá ser 100% libre de humo del tabaco. Entonces, por parte de las autoridades del festival, van a estar proporcionando una página para el registro. Las personas crean su usuario y su registro, se toman una foto y obtienen un Fast Pass que los ayudará a no tener tantas aglomeraciones al ingreso y que nos va a permitir mantener, al menos en ese momento, que sea más ágil el proceso. Pero lo más importante es todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de cuidados de las personas que van a ingresar al festival. Entonces, debido a esto, se ha definido que el primer filtro es que ya sea que la persona que va a ingresar al festival cuente con un esquema de vacunación completo. Eso va a ser uno de los primeros requisitos indispensables para poder entrar. Si no tiene un esquema de vacunación completo, es decir, si tiene una sola dosis de las vacunas que se requieren 2, va a tener que realizarse una prueba de antígeno con un margen de no más de 72 horas, con una vigencia de menos de 72 horas, entonces esquema incompleto,
más prueba de antígeno, que son estas pruebas rápidas. Si no tiene o decidió o no pudo acudir a vacunarse o no tiene el comprobante de vacunación, deberá de presentarse con una prueba PCR con una vigencia de menos de 72 horas al momento del ingreso al festival. Después, las autoridades del festival estarán haciendo la revisión de la temperatura, del uso del cubrebocas, se les colocará una pulsera donde se garantiza a través de ella que ya pasó por toda esta revisión de salud y bueno, ya ellos procederán al escaneo del boleto para que posteriormente las mismas autoridades realicen una revisión de seguridad y coloquen el gel antibacterial. Recordarles que son recomendaciones que les hemos hecho a las autoridades que van a estar en la organización y posteriormente ahí al interior del festival estaremos como quiera y como siempre muy vigilantes de que se cumplan no solamente estos filtros antes del ingreso, sino también los protocolos sanitarios al interior del festival. Y bien, pues sin más, yo quisiera continuar con este mensaje y agradeciendo nuevamente a los doctores, a la doctora Alicia, al doctor Adrián, al doctor Michel, que me hayan acompañado el día de hoy porque han surgido múltiples inquietudes y generalmente yo de pronto, ya sea en lo individual o en grupo, los convoco y ellos han participado durante toda la pandemia en recomendaciones y sugerencias de acuerdo a la evaluación y análisis de todos estos indicadores y a la presentación de propuestas a la Secretaría de Salud para la implementación de las medidas que hoy nos permiten tener esta movilidad en la ciudad. Ellos en conjunto lo analizan, nos proponen estrategias, lo discutimos y al final llegamos a estos resultados. Me siento muy contenta de que estén aquí y pues le voy a ceder la palabra al doctor, ¿quién primero? El doctor Adrián Camacho. Adelante, doctor. Gracias a todos, muy buenos días y gracias por la invitación y por acudir. Les voy a platicar en algunos minutos algunos de los puntos que me pidieron discutir en esta sesión informativa. Primero, la importancia de que toda la población esté vacunada. Estamos ahorita en noviembre del 2021 y tenemos una gran cantidad de información sobre la seguridad de las vacunas que están disponibles para la población. Estas vacunas desde agosto del año pasado se empezaron a estudiar y se empezaron a aplicar en algunos protocolos de investigación y luego abiertamente a partir del último trimestre del año pasado. Entonces ya la cantidad de información que tenemos es robusta y podemos concluir algunas cosas, sobre todo sobre seguridad. Y las vacunas que ahorita tenemos disponibles en México y en Nuevo León para la población, en principio todas tienen un muy buen perfil de seguridad. Ustedes saben claramente que hay algunos eventos adversos mínimos en general, los cuales incluyen dolor corporal, un poco de fiebre, etcétera. Pero la importancia radica en controlar esta pandemia a través de una inmunidad generalizada. Y esta inmunidad la vamos a adquirir cuando la totalidad de la población, o casi la totalidad de la población esté vacunada, y también a través de inmunidad natural que ya tenemos, que es generar nuestras propias defensas a partir de sanar de la enfermedad. Entonces, la combinación de personas que ya se han enfermado y que han generado inmunidad, además de la vacunación, va a ayudar a que podamos mitigar esta actividad de la pandemia. Y cuando vengan en las siguientes semanas estos periodos de frío donde va a entrar influenza a esta temporada, entonces nuestra tasa de positividad y los números que acabamos de ver se mantengan planos. Muy probablemente esto no va a desaparecer de la noche a la mañana y se va a ir mitigando y haciendo una enfermedad estacional y ya con toda la población inmunizada. Entonces vamos a poder controlar estos brotes y hacer que la enfermedad cada vez sea más leve. Por tanto, la importancia tan grande de que todo mundo
alcance vacunación. Y esa es una estrategia nacional, estatal, pero también tiene que ver con nosotros. Las vacunas están disponibles, hay que ir a buscar estas oportunidades de vacunación que claramente ahorita las presentaron dónde van a estar. El segundo punto que quiero platicar con ustedes es esta inquietud que tiene la población sobre la combinación de vacunas. Y esto es algo que está creciendo en información rápidamente. Hay evidencia considerable para pensar que la combinación de algunas vacunas es segura en relación a efectos adversos. Lo que no tenemos muy claro es qué combinación genera mayor respuesta inmunológica. Esto falta tiempo de poderse estudiar. Hay algunos estudios interesantes sobre la combinación de las vacunas de Pfizer y Astra, donde generan inmunidad incrementada. Y entonces tenemos estos datos que nos apoyan a que estas combinaciones pueden realizarse. Afortunadamente, esta información está saliendo muy rápido y pronto vamos a poder tener un poquito más de datos. Pero en principio las combinaciones, siguiendo un esquema de 2 dosis para aquellas que correspondan, parecen ser eficaces y lo que se han demostrado es ser altamente seguras. Algunas personas que por la localidad donde estamos han cruzado Estados Unidos y han aplicado dosis adicionales, pues por lo menos el reporte de seguridad parece ser bueno y parece ser que las combinaciones no afectan en cuanto a seguridad. ¿Qué tanta inmunidad adicional? Pues eso está todavía por estudiarse. Pero en principio cumplir un esquema y por ejemplo aquellos pacientes que tienen su primera dosis de Moderna, Pfizer, Astra y tienen una segunda dosis de alguna otra de las vacunas presentan una buena respuesta y creo que no es preocupación en cuanto a seguridad. Mi intervención y ahorita vamos a pasar a preguntas. Doctora Adrián Camacho. Doctora Alicia, si nos puede apoyar con alguna intervención, comentario respecto al tema. Gracias, buenos días. Doctora Alma, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con colegas y grandes infectólogos, el doctor Adrián y el doctor Michel. El día de hoy vimos unos datos bastante interesantes de cómo hemos visto durante las últimas semanas un descenso importante en los casos de infección por SARS-CoV-2 y este es el impacto, francamente, como comentaba el doctor Adrián, de la vacunación asociada a esta inmunidad natural de aquellas personas que se enfermaron. Conocemos desde el año pasado que empezaron las campañas de vacunación para SARS-CoV-2, el objetivo general o el objetivo principal, por así decirlo, de este esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno federal, el gobierno estatal, para disminuir la cantidad de personas enfermas y la mortalidad y la letalidad de la infección por SARS-CoV-2. Hasta el día de hoy hemos tenido porcentajes bastante buenos de vacunación. Se ha vacunado a casi todo el personal médico al día de hoy, no solamente en el estado de Nuevo León, sino en todo nuestro país, y esto es el reflejo de lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Siguiendo con el tema de la seguridad y eficacia de las vacunas, sabemos que toda la disponibilidad de diferentes vacunas con diferentes tecnologías son perfectamente seguras y son perfectamente eficaces y continuamos insistiendo a la población que no ha recibido la vacunación o que no ha completado su esquema de vacunación, que es importante completar este esquema por seguridad, no nada más de la persona que se vacuna, sino de las personas que están alrededor, sobre todo ahora con el aumento de las actividades y con esta apertura que hemos visto, aumento de los aforos en lugares, regreso a clases y todo lo demás que hemos estado platicando durante esta última hora. De igual manera, el día de ayer y días previos también vimos que en Estados Unidos se autorizó finalmente la vacunación para los pacientes pediátricos, aquellos niños de 5 a 11 años. Tanto FDA como CDC autorizaron la vacuna Pfizer, que es una vacuna basada en RNA mensajero, que demostró en los estudios y en protocolos previamente realizados una eficacia y seguridad importante en esta población, que es una población bastante importante, bastante generosa y que tenemos que tener cubiertas para garantizar en su totalidad la seguridad para cuando regresen completamente a clases o a las actividades a las que ellos están
acostumbrados, ¿no? Definitivamente también sabemos que existen otros protocolos con otro tipo de vacunas en las poblaciones pediátricas y muy seguramente en las semanas o meses por venir tendremos más información al respecto, pero bueno, es una muy buena noticia y un avance bastante importante en la vacunación que, como hemos visto y es bastante evidente, ha tenido un impacto muy positivo en el control de la infección. Gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Doctor Michel. Un agradecimiento a la doctora por su invitación. El tema que se me pidió presentar es ¿qué pasa con aquellos que ya tuvieron COVID? ¿Requieren o no vacunación? La respuesta es sí. Si bien hace unos momentos el doctor Adrián mencionaba la inmunidad natural, sabemos que esta declina con el paso del tiempo. Incluso para los 6 meses hay un declive pronunciado que abre la posibilidad a que el paciente pueda volver a tener un COVID-19. También sabemos que aquellos que han tenido COVID y han recibido al menos una dosis de cualquiera de las plataformas o la mayor parte de las plataformas disponibles, generan el mismo grado de protección que aquellos que han completado 2 dosis de las vacunas. Pero hoy en día el llamado, exhorto es, vayan a vacunarse aún y que hayan presentado COVID-19 para poder lograr esta denominada inmunidad de rebaño. El porcentaje, nuestra meta es llegar a un 80% o más. Pero ojo, esto incluye a toda la población, no solamente enfocarnos a aquellos mayores de 18 años. Pasando al siguiente tema, con respecto a la vacuna de CanSino, que está dentro del portafolio de vacunas en nuestro país. La misma empresa ha salido a anunciar que la recomendación por parte de ellos es aplicar un booster, un refuerzo a los 6 meses. De momento, es de las pocas vacunas que no han publicado sus resultados en un estudio de fase 3. Los estudios de fase 3 son aquellos donde ya no se evalúa tanto la seguridad, porque esto se hizo en fase 1, fase 2, sino la eficacia a través del tiempo. Y de momento, aún y que han enviado su documentación, información, no han visto a la luz estos resultados. Los mexicanos neoleoneses que hayan tenido esta vacuna, si tienen acceso a otra plataforma, de entrada el mensaje es seguro poder hacer esta combinación, como hemos mencionado previamente. Un ejemplo es lo que vemos en Estados Unidos, donde la combinación de una plataforma de vector viral, como es la de Johnson & Johnson, y una de RNA mensajero, es segura. Y CanSino es una plataforma de vector viral. Esto es lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Michel. Si me acompañas de este lado, yo creo que muchas de las inquietudes y comentarios que se han presentado, pues de alguna manera resuelven los expertos con la información con la que se cuenta desde el punto de vista científico. Es importante señalar, como también ya lo comentaron, que como estrategia nacional de vacunación, el punto más importante en esta primera etapa o el objetivo es brindar una cobertura a la mayor parte de la población. Esto de alguna manera impide que el virus se empiece a replicar y se transmita hacia otras personas. Cuando este objetivo se logre, y México es un país afortunado al contar con vacuna suficiente y disponible, y hemos tenido muchos escenarios. Hemos tenido escenarios donde la vacuna se descongela, se llega con todo el personal de salud, se sacan de las unidades, se mueve, se contratan, se dispone del recurso y no llegan pacientes o personas a recibir la vacuna. Y hemos visto otros escenarios donde de pronto una vacuna tiene una gran aceptación o por circunstancias que de alguna manera pudieran ser más accesibles, tenemos un arribo masivo de personas que solicitan recibir la vacuna. Entonces, en ese tema, contentos de que en este último mes se haya vacunado
a más de 1.100.000 neoloneses mayores de 18 años. Gracias. Contentos con haber iniciado esta vacunación en adolescentes con comorbilidades. También contentos de seguir con el programa de vacunación transfronterizo. Creo que hay múltiples estrategias en la búsqueda de esta mayor cobertura. Entendemos las necesidades y todo lo que científicamente se puede evidenciar. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado no establece los lineamientos y esto obedece a un conjunto de información, desde la disponibilidad de las vacunas hasta la distribución en el país, hasta los porcentajes de vacunación que se han alcanzado en cada uno de los estados, y hemos estado gestionando, insistiendo en contar con más vacuna, y así nos han favorecido con el envío de biológicos. Sin embargo, pues el país es muy grande y se requiere distribuir en el resto. Además, pues ahorita traemos el reto de vacunar influenza y COVID, lo estaremos haciendo en los próximos meses, pero sí los lineamientos que establece la Federación y que hemos ido a platicar y a discutir, pues son muy claros y tendremos que estarnos apegando a estos lineamientos. Y bien, pues sin más, aparte de agradecer a mis compañeros y amigos, pues iniciamos con la primera ronda de preguntas. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Eric Solheim Rocha de Multimedios. Ver si puede ampliar un poquito más sobre el tema del certificado del evento Pal Norte. ¿Cómo será la mecánica para la expedición de este documento o cómo será el registro? Y también mencionó el tema del tabaco. ¿Eso será responsabilidad de los organizadores del evento o habrá personal de la Secretaría de Salud buscando controlar esta medida? Pero sobre todo el tema del certificado, porque ahí quedaron algunas dudas, doctora. Gracias. Buenos días, doctora. Imelda Robles, del periódico El Norte. También solicitarle lo del certificado, si se va a adjuntar ahí en la plataforma que ahorita anunció que va a haber, y si va a haber personal de la Secretaría de Salud en el evento para monitorear. Y también otra pregunta para los doctores, nada más si me pueden precisar, la gente que ya tiene una sola dosis, ¿ahí qué porcentaje de protección tienen las personas y a cuánto aumenta si tienen las dos dosis? Y ahorita, por lo que comentaron de que el propio laboratorio de CanSino recomienda un refuerzo, si, doctora, ¿usted consideraría pedirle a la Federación vacunas para la población que fue vacunada con CanSino aquí en el estado? Bien. Buenos días, doctora. Francisco León, de Televisa Monterrey. Nada más precisar en relación a lo del evento Pal Norte, si tienen estimadas algunas sanciones en dado caso que se viole el protocolo, o bien para los mismos usuarios, a los asistentes, por no portar el cubreboca. Recordemos que venden pues alimentos y bebidas. Además, sobre la vacunación de la influenza, sabemos que inició el día de ayer, pero hoy se reportó la falta de dosis en algunos módulos. Sí, muy bien. Pues bueno, en relación al evento Pal Norte, nosotros como Secretaría de Salud hicimos las recomendaciones básicas o los requisitos indispensables, como es la prueba de COVID y bueno, precisando, personas que no tienen ninguna constancia de vacunación deberán de llegar con una prueba PCR no mayor a 72 horas negativa para COVID. Personas que tienen cartilla incompleta de vacunación COVID deberán de llegar con esta cartilla y con una prueba de antígeno no mayor a 72 horas. Personas que tienen certificado completo de vacunación podrá ser suficiente para ingresar al festival. Ahora bien, la plataforma es una plataforma que está desarrollando la empresa. Nosotros establecimos las recomendaciones, por lo tanto tendrán que ir con la empresa a preguntarle los detalles en cómo accesan, lo que sí les pedimos es que buscaran un espacio para que el acceso no provocara el amontonamiento de la gente al ingreso.
Definitivamente que se estará contando con personal tanto de la misma empresa como por parte de los servicios de salud y de la Secretaría, de tal manera que más de 2,700 personas van a estar vigilando el cumplimiento a todas estas medidas. Al llegar a un lugar como este, que es al aire libre y que tenemos espacios muy grandes y a los cuales les limitamos también el aforo al 40%, se establecieron protocolos de más de 1,700 guardias que ellos los van a tener. Van a estar 12 ambulancias, 750 personas de limpieza, 50 carpas de aislamiento para las personas que podamos identificar con riesgo de COVID, que estén estornudando, que tengan algún síntoma respiratorio, que de pronto se sientan mal. 10 puestos médicos, además de estos 50 carpas de aislamiento, 150 paramédicos, 300 personas que van a estar validando que se cumpla con estos protocolos que ya mencionamos y 350 personas que estarán integradas bajo un esquema que se llama patrullas COVID, que eso es donde nosotros estaríamos colaborando de forma importante y que van a estar sugiriendo que las personas no se quiten el cubrebocas, además de que estén invitando a la gente que pretenda fumar, pues a que salga del lugar. Obviamente que sí estaremos con personal de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario participando y pues sí, obviamente que como es un espacio 100% libre de humo del tabaco, se les invitará a salir del lugar. Sí tenemos considerado que puede haber sanciones. Las sanciones son las que aplican, primero pues es la invitación a salir del lugar. Si esto es reincidente, pues entonces ya se estarán informando si se aplicaron o qué tipo de sanciones se aplicaron en este evento, pero considero que en ninguno de los eventos hemos sido tan estrictos con estas medidas de pruebas COVID y de comprobación de vacuna al ingreso, y con esto no reducimos al 100% el riesgo, pero sí lo minimizamos de forma muy importante. Entonces, ese es en cuanto a mis preguntas que más o menos estaban relacionadas. No sé si alguno de ustedes, doctora Adriana, nos quiera comentar si la primera dosis, el porcentaje de protección. Bueno, va a variar un poco los esquemas que tienen 2 dosis. Generalmente la primera dosis ofrece una mínima protección. Las personas malamente creen que al momento de que entra la aguja ya están inmunizados y esto tarda algunas semanas. Sí es claro que después del día 12 de la primera dosis de los esquemas que tienen 2, la inmunidad empieza a activarse, pero todavía es mínima. El efecto máximo aparece entre 7 a 14 días después de la segunda dosis. Y para todos los esquemas que ahorita están disponibles de 2 dosis, el periodo entre una y otra dosis puede extenderse hasta 12 semanas con la misma cantidad de inmunidad. Entonces el mensaje es que las personas con una sola dosis no deben de confiarse en que tienen una inmunidad adecuada. La inmunidad es en el efecto de refuerzo que aparece 1 o 2 semanas después del segundo evento, de segunda dosis. Había una pregunta sobre CanSino, doctora. Sí. Bueno, esa sí, nosotros no la contestamos. Ok, perfecto. Gracias. En relación a la vacuna CanSino, nosotros hemos considerado, sí ya tuvimos una primera intervención, hemos considerado seguir insistiendo y de acuerdo a la documentación y a la bibliografía existente, pues obviamente que podemos tener algunas diferencias de opinión si estamos insistiendo en que en el momento que tengamos una cobertura mayor en el Estado, nos puedan autorizar con esta vacuna que nos envían de la Federación, poderla proporcionar a este sector que recibió la vacuna CanSino, pero todavía estamos en el proceso de gestión. Sí, adelante. Aprovecho, quisiera hacer una intervención porque aunque bien el doctor Michel hace un comentario donde esta es una de las vacunas donde menos información tenemos, si hay algo de información que hemos generado en el Estado y que puede dar cierta tranquilidad. A través de la universidad y a través de la rectoría estudiamos o nos dimos la tarea de estudiar a todos los profesores que fueron vacunados, todos los profesores de la universidad
que fueron vacunados, y esto incluye profesores de preparatoria, y les dimos un seguimiento clínico para ver qué tanto después de la vacuna CanSino que recibieron alrededor de marzo, entre marzo y abril, habían desarrollado enfermedad. Y después en algún grupo medimos anticuerpos. Aunque esos datos todavía no están publicados, quisiera comentarles que ofrece una inmunidad, por lo menos en ese grupo, que son alrededor de 5,000 profesores, poquito más, una inmunidad clínica y de respuesta de anticuerpos muy similar a las otras vacunas. Esos datos apenas estamos trabajándolos para publicación y queremos contribuir un poquito a esa generación de conocimiento que está con esta vacuna un poco en duda. Sin duda no es un estudio muy grande, pero puede ofrecer algo de información local que nos puede dar cierta tranquilidad. Entonces, en algún momento todos vamos a tener que ser revacunados. Todavía eso no está claro cuál va a ser la segunda dosis, la tercera dosis, la cuarta, la quinta. En algún momento lo vamos a delimitar. Ahora, también debemos de entender que no hay vacuna que sea 100% eficaz para evitar cualquier forma de COVID. Hoy lo que vemos es una vacuna que confiera la suficiente protección para evitar formas severas de COVID que nos obliguen a hospitalizarnos y lo que finalmente todos queremos, que podamos llegar a fallecer por COVID-19. Y en este aspecto, las plataformas disponibles actualmente ofrecen esto. Gracias. Y en ese punto, aunque no está publicado, pero hemos hecho una evaluación diaria de los pacientes hospitalizados que ya habían recibido alguna dosis de vacuna. Y no hay una diferencia significativa entre las diferentes vacunas en cuanto a la protección para llegar a hospitalizarse o que puedan fallecer. Hoy puedo decirles que cerca del 90% de las personas, aunque ya son menos, de las personas que están hospitalizadas no tenían ni una sola dosis de cualquiera de estas vacunas. Y no vemos una tendencia diferente, es decir, las personas que tenían CanSino se hospitalizan más o las que tenían Astra o las que tenían Pfizer. Hemos visto que los factores asociados y la respuesta inmunológica de las personas es la que de alguna manera puede estar impactando de forma mayor a las complicaciones o a la necesidad de estar en un hospital o llegar a requerir una intubación. ¿Tenemos una pregunta adicional? Sí. Faltaba precisar lo de la influenza, que reportan varios centros de… Sí. En relación a la vacuna de la influenza, ayer iniciamos con el proceso, lo hemos estado distribuyendo en todos los municipios y en todas las jurisdicciones sanitarias, así como en el IMSS y en el ISSSTE. El día de hoy ya deberán de estarla recibiendo los módulos que aún no las tienen, pero sí vamos a estar muy pendientes y si tienen los datos, ayer por ahí estuve recibiendo alguna información y nos comunicamos a la jurisdicción correspondiente para asegurarnos de que no falte la vacuna en ninguno de los cerca de 450 centros de salud que tenemos en todo el estado. Sí. Buenos días, doctora. Doctores, buenos días. Araceli Garza, de 15 Segundos y El Regio. Con todas estas estrategias y vías de aplicación de las vacunas de los diferentes laboratorios, no sé si ya tengan ustedes qué municipios se puede hablar de que ya su población está completamente vacunada, si ya hay municipios que completaron este proceso, la población de los municipios. Buenos días, Emanuel Suárez del periódico Hora Cero. Secretaria, yo le quiero preguntar sobre cuál fue el destino del Comité para la Compra de Vacunas que se creó en la administración pasada. Si se deshizo o cambió de función, dado que pues ya hubo más accesibilidad para vacunas en el Estado y que nunca se permitió que particulares pudieran comprarlas. Sí. Buenos días, Roxana Galindo de Dominio Noticias. Recientemente el establecimiento Elohim Servicios Integrales Estéticos, en donde pues Cintia Vega se realizó un procedimiento, cambió su nombre en su página de Facebook a Medic Lux
y incluso tenía otra dirección, sin embargo, pues este sitio ya fue dado de baja. Saber si ya tenían conocimiento de esto y también si este sitio ha abierto después de su clausura. En una segunda pregunta, saber cómo pueden los pacientes cerciorarse de que los médicos que realicen este tipo de procedimientos estén certificados, si hay alguna página, algún número, etcétera. Muchas gracias. Bien. Respecto a las estrategias que se han implementado en los diferentes municipios, hemos identificado que los municipios del área metropolitana, Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro, Juárez todavía, Salinas, Suazua, son los municipios que tienen mayor cobertura o superior al 80%. Los municipios del área rural, que estaremos enfocando también mucho las estrategias, del norte y del sur son los que tienen porcentajes de cobertura menores al 80%, algunos del 50%. Entonces, es hacia donde estaremos enfocando nuestras estrategias ahora con las nuevas dosis que nos lleguen para vacuna COVID. No tenemos ningún municipio que esté con una cobertura arriba del 95%, ninguno. El que mayor tiene, que ya lo comentamos, el municipio de Monterrey sí se acerca al 90%, y todos los del área metropolitana más o menos oscilan entre el 80 y el 90%. En relación al comité para la compra de la vacuna, como la vacuna se autorizó para uso de emergencia, estaba prohibida su venta para sectores que no fueran gubernamentales. Entonces, la vacuna se adquiere a través del gobierno federal y se distribuye hacia los gobiernos estatales, pero a través de la estrategia Correcaminos, que como bien les he mencionado, lo lidera el general brigadier Juan Manuel Pérez y la licenciada Judith Díaz, que es la coordinadora de programas sociales en el Estado por parte de la Federación. Hay una coordinación muy fuerte, pero de alguna manera se tiene la idea de que la Secretaría de Salud maneja la vacuna y toma las decisiones. Es una estrategia coordinada donde nosotros, a través de los servicios de salud, también la solicitud y la participación de otras instituciones como son el IMSS, el ISSSTE, el Hospital Universitario, TecSalud, también el Grupo Christus Muguerza, todos los hospitales públicos y privados nos apoyan con personal, con insumos, nos llevan mesas, carpas, etcétera, y nos ayudan con todo el proceso de administración de la vacuna, de aplicación de la misma. Entonces, es un esfuerzo conjunto que no se ha visto en otros estados del país. Todos colaboramos, pero la vacuna, el resguardo y los lineamientos los sigue estableciendo la Federación y no hay una autorización para la compra de la vacuna por medio de particulares, de tal manera que ningún médico por fuera puede adquirirla. Si alguien lo está haciendo y se las está vendiendo, no deberán o no es recomendable que se la apliquen porque el proceso de resguardo de la vacuna es muy complicado. Se tiene que garantizar, dependiendo de la vacuna, que el almacenamiento es de 20 o de menos 70 o menos 80 grados centígrados para que el biológico se pueda mantener con la disponibilidad y que luego pueda producir la eficacia que requerimos. Si el biológico no se mantiene bajo las condiciones que recomienda el fabricante, lo más seguro es que se inactive y a lo mejor no le hace daño si se aplica la vacuna, pero no le va a producir la respuesta. Entonces, es importante que seamos muy conscientes que también hemos hecho esta estrategia conjunta y hemos sido muy cuidadosos de que esta cadena de frío, como le llamamos nosotros, se mantenga y se cuide rigurosamente para garantizar la efectividad de la vacuna que estamos aplicando. En cuanto a los médicos, del lugar que se clausuró la clínica Elohim, pues sí tengo la información y le hemos dado seguimiento que se mantiene cerrada. El tema de la página, pues las páginas en el Facebook son, de alguna manera no tienen nuestra regulación, pero las clínicas sí. Entonces, nosotros hemos sido cuidadosos de que se mantenga cerrada esta clínica. Las personas deberán de solicitar a los médicos con los que acuden y de hecho es una
política que se establece que todos los establecimientos médicos, clínicas, consultorios cuenten con el aviso de funcionamiento, con el permiso en caso de que estén practicando procedimientos quirúrgicos, con el permiso correspondiente y además con la cédula de la especialidad que lo faculta para realizar el tipo de procedimientos que va a intervenir. Entonces ha habido sí mucha inquietud por parte de los grupos médicos, pero sí el paciente también tiene la obligación de pedirle al médico el certificado de la especialidad. Un médico general no puede estar realizando procedimientos quirúrgicos ni estéticos. Estrella Gracia, de TV Azteca. Buenos días, doctora. Preguntarle, ahorita mencionaba que en el tema de Pal Norte limitaron el aforo al 40%. Saber si es así y saber si tiene el dato, qué cantidad de personas representa este 40%. Gracias. También en este evento, doctora, viene gente de Estados Unidos, sobre todo de la frontera. ¿Este certificado también va a ser solicitado a ellos o solo la prueba PCR? Y dos, hay eventos como Lustopía y otros eventos. ¿Van a aplicar estas mismas medidas a esos eventos? Sí, adelante. Muy buenos días, Cadavid Ramírez de Learning Comet, una revista para niños. Si pudieran tener alguna campaña o alguna medida para poder derrotar todas esas ideas, esas fake news que hay con respecto a los diferentes tipos de vacuna. Si tienen ustedes alguna propuesta de publicarlo, todos estos acercamientos que ustedes como científicos o la comunidad científica de aquí mismo Nuevo León ha hecho con respecto a las vacunas, porque existe todo un mito de que estas vacunas, por ejemplo CanSino o Sputnik, funcionan muy bien para poblaciones en Asia o en otros lados y que aquí en México no tienen la misma efectividad. Si pudiera decirme eso. Bien. Respecto al aforo de Pal Norte, nosotros estuvimos revisando los aforos en eventos anteriores y los aforos, como el festival dura mucho tiempo, los aforos máximos en un momento determinado eran de alrededor de 10,000 personas, pero tenían capacidad de hasta 160,000. Entonces nosotros de esos 160,000 lo estamos limitando al 40%. Y eso es lo que estaríamos considerando como límite máximo de entrada. En relación a la cartilla, sí se les estará validando la cartilla americana como un certificado válido de vacunación y derivado del volumen de personas que acudirán en un solo momento a este festival y de la cantidad y de los riesgos por la inercia que se da en estos tipos de festivales donde están cantando, donde pueden de alguna manera estar consumiendo bebidas, etcétera, pues consideramos que deberíamos de ser mucho más estrictos que en cualquier otro festival. Entonces, por eso se les pide la cartilla de vacunación o la prueba PCR o la cartilla más el antígeno. En el resto de los eventos, Lustopía, el Festival Santa Lucía, hemos estado presentes, pero no estamos considerando este tipo de medidas para todos. En relación a las campañas, sí me han llegado, por ejemplo, comentarios de que la vacuna no se la van a aplicar los adolescentes porque produce esterilidad y no van a poder tener hijos, de que las vacunas pues van a producir algún efecto en un futuro. Y bueno, como ya bien lo mencionaban los doctores expertos, ya tenemos un avance importante a más de un año de estar aplicando a millones y millones de personas vacunas en todo el mundo, de que las vacunas no solamente son seguras, sino que nos previenen de enfermedad grave y de posibles complicaciones y la muerte. Quisiéramos tener la vacuna perfecta, que no tuviese efectos secundarios, que una sola dosis nos protegiera al 100% de todo, pero no existen al momento vacunas perfectas. Hay vacunas, es una estrategia de prevención y de control de una pandemia que ha estado con nosotros, ya van a ser casi 2 años, que nos han mantenido encerrados, que nos han tenido confinados y que ha impactado en múltiples sectores, pero lo más importante es que ha impactado
en todas las personas de una u otra manera. Si no enfermamos, ya se murió un amigo, un familiar, un conocido, o ya nos dio depresión, ansiedad o algún trastorno concomitante. O además, dejé de atenderme mi enfermedad que ya tenía, como pudo haber sido diabetes, hipertensión, etcétera, y estoy descontrolado o aumenté de peso. A todos nos ha afectado de alguna manera. Entonces, insistimos, vamos a estar muy pendientes de hacer estas campañas en redes para poder transmitir este mensaje de confianza. Hoy por hoy, las estrategias que tenemos, y lo hemos comentado, son la aplicación de la vacuna, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social. La responsabilidad es de todos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como sector salud y es ir a gestionar vacunas, traerlos, coordinarnos con todos los sectores, hacer que estén disponibles. La responsabilidad que tenemos como ciudadanos es acudir a vacunarnos. Si nos da un poquito de fiebre o malestar, pues es un efecto que no nos gusta, pero que es mínimo comparado con un paciente que está muriendo en terapia intensiva. Y todos los doctores que están aquí han visto pacientes en cuidados intensivos de más de 100 kilos, que para poderlos oxigenar bien hay que voltearlos boca abajo. Se requieren 6 personas para estar moviendo al paciente cada 2 o 3 horas para que pueda oxigenar bien. Se tardan semanas en una unidad de cuidados intensivos. Es algo terrible para el paciente, terrible para la familia, terrible para el personal de salud, para todos. Entonces, sí insistimos en generar y transmitir este mensaje de concientización hacia toda la población. Muy bien, pues con eso terminamos el día de hoy, no sin antes agradecer a los doctores, al doctor Michel, a la doctora Alicia y por supuesto al doctor Adrián Camacho, el compartir con nosotros esta información tan valiosa y el estar siempre presentes y atentos ante nuestro llamado para poder discutir de todos estos temas, que tengan la seguridad que ellos nos han estado acompañando en este proceso y las decisiones que se toman son bien informadas, fundamentadas y que buscamos el beneficio de toda la población. Muchísimas gracias. Listo. ¿Lo de qué? Sí, todavía no me lo dan. Ya lo quiero, pero no me lo han dado. Sí, ahorita le